junto Cervantes a proseguir esta semana tan poética que empezó el otro día, el lunes, con la presentación de la traducción de las poesías de Federico García Lorca al sueco. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Elena Medel, jovencísima, nació en Córdoba en 1985. Se ha dicho, se ha repetido mucho, o no se ha dicho de esa manera, pero se ha lanzado tantas veces ese mensaje en España de que la juventud, la sola juventud, es un valor en poesía, ¿no? Y bueno, eso hay que cuestionarlo. No todos los jóvenes son espléndidos poetas. En este caso sí, en este caso tenemos la suerte de tener con nosotros a una poeta que une un rigor que enlaza con la tradición española junto a las propuestas más propias y personales de su creación. Se dio a conocer prontísimo, y con 17 años, con un libro que se titulaba Mi primer bikini, que luego recibió el premio Andalucía Joven. En 2006 le siguió Tara, y Chatterton, que es su tercer libro, de 2014, recibió el premio Loewe dentro del apartado de creación joven. El premio Loewe, saben ustedes que es el más prestigioso, tal vez, que actualmente se concede en la poesía española. Ha publicado también varias plaquettes, ha escrito el ensayo Cómo vivir el mundo mago, cómo vivir con Antonio Machado, que también es muy reciente, de 2015, y ha publicado una recopilación el año pasado de toda su poesía en Visor, en la editorial Visor, que es también una de las más prestigiosas del panorama poético español. A todo ello une su labor de editora. Dirige la colección, la editorial La Bella Varsovia, de título hermoso, de nombre hermoso, ¿no? La Bella Varsovia. Es muy hermoso el título para una editorial en la que está publicando buena parte de los mejores poetas jóvenes españoles. Elena, muy bienvenida y todo tuyo. Muchas gracias. Hola. Bueno, pues, buenas tardes, muchísimas gracias por haber venido pues a escucharme. La verdad es que nunca se sabe cuando juegas fuera de casa, nunca se sabe si el estadio va a estar vacío, va a estar lleno, si vas a tener que mandar un mensaje después y decir no ha venido nadie, tal. Así que muchísimas gracias por estar aquí. O sea, que han venido, sí, muchas gracias. Muchas gracias también, bueno, pues a todo el equipo del Instituto Cervantes de Estocolmo por la invitación y por estar tratándome también en estos días. Voy a intentar hacer un recorrido por lo que he ido escribiendo, por lo que he ido haciendo, también por lo que he ido leyendo. Para mí la literatura tiene mucho de conversación. Uno escribe solo en casa, frente al ordenador, y nunca tiene, o en mi caso por lo menos, nunca tengo la sensación de que el poema se va a terminar, de que el poema va a terminar publicado. Para mí casi todos los poemas tienen más posibilidades de acabar en la papelera de reciclaje que en un archivo que conformará un libro. Pero sí que en todo momento la literatura es una conversación. No sé si una conversación conmigo misma, quizá para saber qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, qué es lo que soy, qué es lo que no soy. Pero al mismo tiempo, cuando el libro se publica, me parece que es una conversación con el lector. Como editora, me parece que todos los libros están planteando un diálogo y me gusta pensar que los libros de mi editorial van dialogando entre sí. Muchas veces cuando voy a una feria del libro con lo que he publicado, pues bueno, voy, a lo mejor alguien viene y me dice, pues leí este libro, me gustó, y siempre le respondo, bueno, pues este libro habla bien con este otro, así que échale un vistazo porque quizá te
te interese. Y también los poemas son una manera de establecer esa conversación y ese diálogo con los escritores que a mí más me han entusiasmado. Yo empecé a escribir muy pronto como una consecuencia de la lectura. A mí me enseñaron a leer estando en la guardería, porque básicamente era la mejor manera de mantenerme quieta. Y de manera muy natural empecé también a escribir mis propias historias, terminaba los cuentos como yo quería, ¿no? Si al final no me gustaba de lo que había leído, pues se lo ponía yo. Y con 11 años me regalaron una antología de la generación del 27. Y allí descubrí los poemas de Federico García Lorca. Hablaba en un idioma que yo no conocía. No sabía qué significaban sus imágenes, no sabía qué me quería decir su música, pero sabía que había algo que me obligaba a seguir leyendo y que me iba creando un mundo diferente en la cabeza. Ahí empecé a escribir poemas y bueno, pues por sensaciones como esas, por esa sensación de ir conociendo otros mundos diferentes y otros idiomas diferentes dentro del mío propio, sigo también leyendo. Uno de los proyectos al que tengo más cariño es 100 de 100, que es un recorrido por la poesía española escrita por mujeres durante el siglo XX, que va a salir, es una antología de 700 páginas que sale a finales de noviembre en la Bella Varsovia, y había traído algunas de las poetas de 100 de 100 para establecer esa conversación entre lo que escribo y entre lo que ellas escribieron. Voy a leer poemas de mis 3 libros publicados y me gustaría pensar que cada uno de esos libros va de la mano de una de esas autoras. Cuando tenía 14 años, 15 años, me inscribí en un taller de escritura y el regalo mayor que me hicieron en ese taller fue descubrir a poetas que no estaban en la colección de cátedra. Para mí es una colección, no sé si la conocen, es una colección negra de libros de bolsillo de clásicos españoles, y cuando yo empecé a leer poesía me iba a la librería, me iba a la biblioteca y buscaba aquella editorial. Y si abría el libro y veía que había versos, lo compraba o lo tomaba en préstamo, porque bueno, pues pensaba que si era un clásico estaba bien. Pero claro, mis lecturas se limitaban a autores muertos, a más autores masculinos. En aquel taller empecé a leer a poetas mujeres, muchas de ellas vivas, muchas de ellas, bueno, pues nacidas unos cuantos años antes que yo, pero tampoco mucho. Una de ellas fue Luisa Castro. Mi madre trabaja en una fábrica de conserva. Un día mi madre me dijo: el amor es una sardina en lata. ¿Tú sabes cómo se preparan las conservas en lata? Un día mi madre me dijo: el amor es una obra de arte en lata. Hija, ¿sabes de dónde viene? Viene de un vivero de mejillones en lata, detrás de la fábrica donde se pudren las conchas y las cajas de pescado. Un olor imposible, un azul que no vale. De ahí viene. Ah, dije yo, entonces soy la hija del mar. No, eres la hija de un día de descanso. Ah, dije yo, soy la hija de la hora del bocadillo. Sí, detrás, entre las cosas que no valen. En los primeros poemas que les voy a leer, que son los de mi primer bikini, que es el libro que publiqué primero en la época del instituto, me gustaría pensar que está esa tensión entre la realidad y las imágenes, que son realidad, pero que al mismo tiempo están creadas. Es un libro escrito sobre la adolescencia, pero desde la adolescencia, digamos desde dentro. El primer poema que les voy a leer se titula Kendi y es una casi canción. Rota sobre el arco iris, descubro que la lluvia es mi única coraza. De noche se me forman piscinas en el hombro mientras cuento mis pecas. De mañana imagino que buceo en ellas, que mi nuez es esponja, que escribo mis poemas con la ruina de nadie. En el fondo de todo, cuyo cielo es trapecio, mi cuello de botella se empequeñece y ríe con un mensaje dentro. Salir jamás de aquí, hormiga a pata coja.
o tumbada en añil, mi barbilla es cruel y araña el imperdible que sujeta mis botas o me arranca de cuajo el punzón que me aferra al balcón y me asomo. He estado ahí abajo, golpeo el techo y llueve, diluvia mi cabello. La lluvia es mi defensa, mi himno acuático. He estado ahí abajo, abajo, más profundo, donde puedo estar sola, incluso más abajo, incrustada en el fondo del agua o de la tierra. Trenzas destartaladas. Soy muñeca de sucio trapo, pisoteada, rota sobre el arco iris. El siguiente poema, la mayoría de estos poemas están escritos en las horas de clase, en el cuaderno de lengua y literatura, de latín. Empecé a hacer los deberes. Entonces hay muchas referencias a lo que yo iba aprendiendo entonces. Este poema se titula Verum Jeans, que sería la guerra de los pantalones vaqueros, una extraña mezcla entre el latín y el inglés, que a mí entonces me pareció súper moderna. Hoy por fin descubro que tengo buena suerte, que cada vez es más sencillo que las yemas de mis dedos viajen intuitivas por los túneles de mi torso, que mi estómago ha aprendido del mito de Narciso y ya silencia al solo su grito desgarrado. La desgracia de la hermosura han sido para mí, que mis dedos escarban y consiguen rescatar lo inútil o lo útil que yo sé o creo que no sirve. Por merecer la más bella envoltura rezo cada noche. Por ser la vencedora en la batalla diaria de Zara, la guerra de los pantalones vaqueros más estrechos, de colores con dibujos, los de marca, los más caros, porque cada vez es más sencillo que las yemas de mis dedos viajen intuitivas por los túneles de mi torso. Por liderar el ranking de los cuerpos más apetecibles, más llamativos por una cosa u otra, a la cabeza de las sedas varoniles, los mentones perfectos, el vello hermoso enmarcando sus labios. Aunque no sea alta, ni melancólica, ni mis manos expertas, insignificante, sonriente e ingenua como soy, acumulo mandatos de porcelana en el cubo de la basura y cada vez es más sencillo que las yemas de mis dedos viajen intuitivas por los túneles de mi torso. Magnífica estrella, la mía. Hoy por lo menos, después de la austeridad de ya no hay llave, tan solo me duele la habitación número 13 y es un lujo morir habiendo prescindido del desayuno. El libro se divide en 3 partes, casi yendo de dentro a fuera, casi avanzando desde la primera persona del singular a la primera persona del plural, que a mí es algo que me hace mucha gracia porque hasta hace poco yo nunca leía poemas de este libro porque me parecía pues, que era un libro escrito con 16 años, 15 años. Había cosas que me interesaban más en los poemas más recientes, pero cuando lo tuve que releer para la poesía reunida, me hizo mucha gracia comprobar que aquella niña de 15 años que estaba escribiendo poemas en la época del instituto, pues ya empezaba a tener las obsesiones que tendría yo después pues, en los siguientes libros, ¿no? El poema largo y narrativo, esa tensión entre lo propio y lo común, la construcción también de un discurso femenino y universal al mismo tiempo. Eso creo que está en estos poemas, quizá titubeando, quizá yendo de puntillas, pero creo que está. El poema que ocupa la parte central del libro se titula Mi primer bikini. Solo yo sé cuándo sobrevivimos. Lo sé porque mis dedos se transforman en lápices de colores. Lo sé porque con ellos dibujo en las paredes de tu casa mujeres con rostro de epitafio, porque a la caricia de la punta comienza el derrame de los cimientos formando arcoíris en la noche, porque al escribir testamentos en el suelo se remueven las vísceras de azúcar y trepan tus raíces. Grabo versos de colores fríos en tu piel, de arquitrabe a basa, y le llueve y los diluye y compruebo que la lluvia suena como hacen al caer las canicas brillantes y naranjas que cambiaban el patio del recreo, poco antes de calzar mi primer bikini. Hoy guardo las canicas como un apagado tesoro en los huecos de otras espaldas. Pinto también en la terraza de enfrente un jardín de lápidas cálidas y hermosas. Trazo, como una medusa de bronce, un paraíso de cadenas hendiendo el mantillo, el valle diminuto que proclama que es frágil,
y sin embargo, dirás tú, sobrevive. Un libro en el que hay muchas historias de otros que me contaban, por ejemplo, Belum James es la historia de mi mejor amiga del instituto, hay otro poema que no voy a leer que es la historia de mi compañero de pupitre, Celebración es también otra historia escuchada en el recreo. Como cada año amarillo, las calles se llenan de vestidos que hacen daño en el cuello. En las casetas de tiro surgen chaquetas con hombros, peluches agujereados y tesoros que almacenaremos en un anaquel sobre el que nadie sabe. Estaciones atrás, un día como este, me crucé con una ristra de celofanes, con mujeres que decían lo hermoso de coleccionar brillos y baberos. Sollocé y pataleé por un pedazo rojo brillante. Alguien me regaló lo que parecía un bastón de caramelo. Al morderlo, el plástico me reveló que jamás lo que deseamos se parece a lo obtenido. Con la soberbia de la infancia lo pisoteé en el suelo, ahora caricatura de azúcar astillado. Al saber qué había hecho, me eché a llorar. Todos los niños, menos yo, tenían un bastón exactamente igual a aquel que yo hice triza. Hoy sigo destruyendo, cegándome con saña, las cosas que más quiero. La escritura de este libro fue totalmente distinta a la escritura del resto de libros. Yo me sentaba y escribía el poema, sin ningún tipo de reflexión anterior, simplemente guiada por una imagen, o guiada por una experiencia, guiada por una historia, pero me sentaba y escribía. Y después corregía, pero digamos que el poema se escribía de una sentada. Ahora, para mí, la escritura es mucho más parsimoniosa, de repente aparece una imagen, de repente aparece una música que me gusta, voy cogiendo de aquí a allá, voy anotando, trabajo mucho los poemas, la mayoría se quedan en la papelera de reciclaje y creo que eso tiene que ver con mi trabajo al final, ¿no? Cuando, digamos, me quito el traje de poeta, que generalmente lo llevo bastante poco, y me pongo el de editora y trabajo con los textos de los demás, desde que abrí la editorial, que fue justamente entre publicar mi primer Bikini y Tara, que es el segundo libro, mi manera de escribir cambió por completo. Es algo bastante curioso, pero bueno, para mí es por lo menos una consecuencia bastante feliz de la labor de edición. Voy a leer algunos poemas de este libro que se llama Tara, y había traído a una poeta que me entusiasma y a la que quería pues tomar de la mano para leer los poemas de ese libro. Se llama Alfonsa de la Torre. En este proyecto que les digo, en 100 de 100, que pues trata de visibilizar a las mujeres del 27 que no están en las antologías, a las mujeres del 50 que no están en las antologías, etc. Comencé tirando del hilo de las poetas más famosas. Por supuesto, pues releía a Gloria Fuerte, releía a Carmen Conde y empecé a saltar de una a otra. Empecé a anotar los nombres de las dedicatorias de los poemas de algunas escritoras, empecé a bucear en las antologías que habían salido en los años 40 o en los años 50, empecé a mirar qué poetas habían conseguido premios importantes y sobre todo empecé a buscar en bibliotecas, en librerías de viejos, y uno de los hallazgos más impresionantes fue el de Alfonsa de la Torre, una mujer que aseguraba que era capaz de leer el futuro, que descendía de los egipcios, que de hecho hay una carta astral bastante curiosa y hay una genealogía que se remonta a tiempos de los faraones que ella misma se encargó de confeccionar. Creía en la evidencia, en su pueblo le llamaban la bruja. Alfonsa de la Torre estiró, digamos, ese misterio hasta el hecho de que ganó, fue la primera mujer en ganar el Premio Nacional de Poesía en el año 51, pero es algo de lo que no hay certeza, porque hay un vacío, digamos, de años entre que el premio se convoca con un nombre y el premio se convoca con otro nombre. Y justamente ese vacío de años coincide con el premio Alfonsa de la Torre.
no hay ninguna certificación oficial del Ministerio de Cultura, no hay tampoco señas en hemerotecas, pero la cuestión es que lo ganó. El misterio de su escritura se sigue prolongando. Perdón, esto es Alfonsa. El misterio de su escritura se sigue prolongando hasta el hecho de que ganó el premio muy joven, tenía 35 años y decidió desaparecer. En el momento más alto de su carrera, cuando estaba dando clases en la universidad, cuando estaba viajando por toda Europa, en los años 40, 50, una mujer sola en España, ella decide desaparecer, desvincularse por completo del mundo literario, encerrarse en la casa que había heredado de su padre a las afueras de Cuéllar, en Segovia, y bueno, pues empezar a cimentar esa leyenda. Vivía allí con su pareja, otra poeta, y en los años 90, cuando ella murió, su hermano decidió quemar toda su obra inédita, malvender su biblioteca en almonedas y en librerías de viejo, destruir toda la correspondencia de Alfonsa con los principales nombres de la literatura española de su tiempo. Así que tenemos lo que publicó en vida, lo poco que fue enviando a revistas durante aquellos 40 años de silencio, y un listado muy extenso de obras inéditas que ella envió a una editora, a Luz María Jiménez Faro, a finales de los años 80, cuando decidió que a lo mejor era el momento de empezar a volver a publicar. Poco después enfermó, poco después murió, y poco después quemaron todo lo que ella había escrito. Lo que ella había escrito, además, es algo que no se parece a nada, absolutamente a nada. Es una poeta que es al mismo tiempo mística, profundamente religiosa, y al mismo tiempo es una surrealista 20 años más tarde en Castilla. El poema que voy a leerle no está en ninguno de sus libros, es uno de esos poemas que aparecieron en revistas. Este en concreto creo que apareció en ABC y más tarde en una antología. Es un poema extenso que se lee casi como, no sé si una oración, si una letanía o un conjuro casi. Elegí a los niños del bosque de Bolonia. ¿Quién me ha robado el bosque? ¿Podríais vosotros decírmelo, caballitos del diablo? Sin duda lo sabéis, guardaría el secreto. Un secreto tan grande solo pueden decirlo seres leves, alados. No sé a quién preguntar. He recorrido todas las escalas más frágiles. Ipsípilas, libélulas, capullos de crisálida. Nadie lo sabe y el bosque está vacío. No sé a quién preguntar. Vosotras, mariquitas de Dios, viajeras por las largas penínsulas de dedos, ¿acaso lo sabréis porque habéis recorrido las manos perfumadas de los tilos salvajes, el embés de las hojas, las palmas del manzano? Puede ser que el manzano sepa más que los grillos y más que esas hormigas carismáticas, fuertes, casi teologales, con su grano de trigo, arrastrándolo siempre en lentas procesiones. No sé a quién recurrir. Mariquitas brillantes de color de cereza, contad los dedos, repasad bien las ramas y decidme después si encontráis algo más que pájaros dolientes, que chovas enlutadas y moñudas alondras dormidas en cipreses o sobre lechos blancos de minúsculas tumbas, y no os vayáis con Dios alzando vuestro manto partido de lunares hasta no revelarme el secreto que busco. No sé cómo acertar. Nadie me ayuda. Caracol, quiricol, que sacaban los cuernos cuando rondas de niños te brindaban canciones. Tampoco tú lo sabes, oculto en duro duelo tras la espiral oscura de tu casa redonda. Tú siquiera haces luto, tú sí lo recuerdas. Y tú, lagarto verde, que lloraba en broma, ahora lloras en serio, frío y abandonado, de las cuencas mineras. Frío y abandonado como una pobre piedra tirada en el camino. Qué pena me dais todos, seres mínimos, tiernos, sin el sol patriarcal de vuestros dulces amos. Ellos que eran menores, con fuerza protegían, su sombra refrescaba más que copiosos árboles. Vosotros os dais cuenta, vosotros los nutridos, a las ubres de miel de sus ricas visiones. ¿Quién más se ha percatado? ¿Alguien echa de menos las sonoras guirnaldas de sus ruedas astrales? Todo sigue lo mismo, sin notar el quebranto. Hay luna carcomida, que ven luces ahora tu Holanda,
icono de lechuza, papiro de grimorio. Ya sé que tú lo sabes, que guardas el secreto en las bocas abiertas de tus montes helados. No, luna, no lo digas, continúa redonda, Penélope enigmática, cíclicos collares, guarda, guarda tu arcano, no quiero que lo digas. Todo sigue lo mismo. Huecos acordeones a lo largo del Sena, en trances epilépticos se estiran y se escogen, son gusanos bohemios de las cuevas atómicas, los novios de las tristes balalaicas cautivas. A lo largo del Sena hay libros y grabados, promesas de vestidos, tentación de perfume, vikingas melisendas cabalgando la tarde y madres que despiertan bajo edredones muelles. A lo largo del Sena hay Sena grato y fácil, tristísima conífera fecundaron tus aguas, donde había ninfeas, te brotaron modernas orquídeas de azabache. Hay Sena, tú no lloras, Cristobalón callado, parteador de vida, San Serenín de aurora. Han robado tu bosque y tú sigues dormido, arrancaron tu fuerza y tú sigues callado. ¿Dónde están tus infantes? Los que al hombro llevabas tan orgullosamente, como una cabellera, hecha con las virutas de rosados jacintos. ¿Dónde miras ahora sin brújula de juegos, Sena, San Serenín, Sansón? Juguemos a buscarlo. Déjame que te ayude a buscar sus despojos, que te sirvan de votos en tu perdido templo. Déjame que te enseñe a limpiarte la frente de polvo y de ceniza. Infeliz bisabuelo de apagados carbones, haz de erguir con astillas tus bóvedas de jade. Sí, juguemos, juguemos, juguemos a encontrarlo. Solo haciéndonos niños hallaremos su huella. La verde clorofila no se ha desvanecido. Puede ser que tus niños estén solo jugando, que estén jugando todos a lo que preferían, que estén todos jugando al juego de esconderse. En este poema aparece la tradición y las costumbres de su pueblo, los viajes, la religión, incluso la superstición. Una de las veces anteriores en las que leí un poema suyo en público, el PowerPoint dejó de funcionar. O sea que yo creo que en algún sitio está intentando evitar que alguien hable de ella o que se escriban que se lean sus poemas. Me gusta de su escritura esa falta de prejuicios al ir cogiendo de aquí y de allá y al ir acercándose a unas referencias y a otras, aunque no tengan nada que ver a priori. Eso me impresiona de su escritura, esa falta de prejuicios. Cuando yo escribí Tara, que es mi segundo libro, intenté afrontarlo desde esa actitud. Entonces leía sin parar poesía medieval, me interesaba mucho las formas que tenían de guardar los secretos, por así decirlo, y todos los espacios que iban dejando. Y escribí un libro que era todo lo contrario. Escribí un libro sin espacio, sin respiro. Es un libro no tanto sobre la muerte, sino llevando la contraria a Antonio Machado, sobre aquellos que permanecen tras la pérdida. El primer poema que voy a leer se titula Pez. Nuestro plato favorito requería cierta preparación. Mi abuela abría el pescado en vertical, leyendo mi futuro. Sobre la superficie herida distribuía su relleno, con cuidado. Las marcas de la muerte no deben infectarse. Mientras ella me hablaba, yo aún era pequeña, había vuelto del colegio, preguntaba qué había de almorzar, relamía mis gracias y decía, peces, como los del verano. Por entonces hacía frío y al terminar de comer nos sentábamos juntas, veíamos la televisión juntas, respirábamos juntas cada tarde. Vivir era costumbre de las dos y en verano me enfadaba al verla caminar orilla arriba, orilla abajo. Yo me enfadaba porque temía perderla en una ola o que se resfriase o simplemente estar lejos de ella unos minutos. Al volver me sentaba en su hamaca y me ayudaba a limpiarme la arena de los pies, a buscar mis ceras en la bolsa, a despegarme la sal y las lagañas. El invierno es ahora amable en esta casa. Al entrar he querido encontrarte tranquila, repitiendo tus historias, sonriendo al recordar los buenos tiempos, como siempre, siguiendo las costumbres de mi infancia. Pero ahora no está, las dos ya no vivimos y el frío me agarra por la espalda y me golpea, recuerda tantas cosas que vuelvo a tener miedo y mis ojos resbalan en mis manos, húmedos como el pez del invierno. Al final, un libro de poemas creo que no puede planificarse. Tú no puedes decir
quiero escribir un libro sobre esto y un poema va a hablar de esto y otro poema va a hablar de esto otro. Para mí puede haber una idea como guía o como chispa que prende la escritura, pero es muy complicado, o por lo menos yo cuando en la editorial recibo un libro de ese tipo, lo primero que hago casi es desconfiar, ¿no? El libro después sea una maravilla, pero a priori tiene todos mis prejuicios, digamos. En un principio este libro era un libro sobre cómo somos de una forma u otra según la gente que nos va acompañando y según la gente que va guiando, digamos, nuestro camino, ¿no? Esas actitudes que se heredan de los padres, de los hermanos, de los amigos que están más cerca. En mi caso, me criaron mujeres. Me crió mi abuela, me crió mi tía abuela, me crió mi madre. Y quería reflexionar sobre esa cercanía que al final terminando siendo propia. Sin embargo, en plena escritura del libro, mi abuela murió y ella, que era una de las voces que tenían más peso en el libro, pues terminó comiéndose toda la escritura, digamos, y protagonizando toda la escritura. Uno de los poemas de aquella primera intención que sobrevivieron a la criba fue Árbol genealógico. Yo pertenezco a una raza de mujeres con el corazón biodegradable. Cuando una de nosotras muere, exhiben su cadáver en los parques públicos, los niños se acercan para curiosear en su garganta de hojalata, se celebran festines con moscas y gusanos. Me cae mal porque me hizo sonreír a mí, que soy tan triste. A los 30 días exactos de su muerte, el cuerpo de esta extraordinaria raza se autodestruye y a las puertas de vuestras casas llaman los restos del alma de las mujeres sobrenaturales, chocan contra vuestras paredes, sus empastes y sus uñas agujerean vuestras ventanas hasta que sangran nuestras aortas clavadas en la tierra, igual que las raíces. Al morir nos abren el estómago, examinan con los dedos su interior, rebuscan entre las vísceras el mapa del tesoro, sacan su dedo negro de todos los poemas que se nos han quedado dentro con los años. Un espectáculo. Pertenezco a una raza desarrollada más allá de los púlpitos. Soy una de ellas porque mi corazón mancha al tomarlo entre las manos, porque coincide en tamaño con el hueco de un nicho. Fresco y dulce como el de un animal, chupad mi corazón para que al morir sepan que hemos estado juntos. Soy una de ellas porque mi corazón será abono, porque mi sangre, que es la suya, sube y baja por mi cadáver como por escaleras mecánicas, porque el fundamento de mi carácter al descomponerse se incorpora a una especie salvaje que ladra y que hiere y que te lleva a su terreno, que ignora las afrentas, que jamás se extinguirán. El siguiente poema se titula Escribiré 500 veces el nombre de mi madre. Escribiré 500 veces el nombre de mi madre. Con un vestido blanco trazaré cada una de sus letras por las paredes de mi dormitorio, por el suelo del patio del colegio, por el patio de la casa más antigua, para recordar mi origen cada vez que yo viva. En todos los lugares podré besar sus mejillas limpias de cristal, aunque ella duerma lejos. Sus mejillas cercanas que me dolerán allá donde acaricie su nombre escrito. Tantos días, tantas noches, habrás de alimentarme amorosamente con su parábola descalza. Vendrá mi madre a arroparme, mujer de humo, con los ojos tiritando de suerte, y en cada sueño mis apellidos dolerán como un cartel de bienvenida a un hogar diferente. Sobre mi cabello, rubio como el de mi madre, la corona que me ciño como hija primogénita de Dinamarca. Me llamaré vacía en honor a mis muertos, miraré cómo retozan de acrílico las palmas de mis manos, sangrará mi lengua a disposición de mis muertos. Gritaré 500 veces el nombre de mi madre para quien quiera escucharlo y escribiré que bendigo este medio corazón en huelga mío, pues no olvido, nací para llorar la muerte de otro. El último poema que voy a leer de este libro se titula Citanopía. Es una extraña variación del daltonismo. Vuestro odio a los colores ha acabado con ella. Vuestro odio a lo pagano y las cuchillas. Flamsteed, alejándola de su dolor de estómago, es mi estructura, junto a ella moriré. Tenéis cuanto queríais, era Alicia, no el diamante, ningún destrozo, sí, dabais la espalda, mordíais muy profundo. Un mecanismo fácil, una labor sencilla, tragad, despidiéndoos como si fuera la última cerveza junto a vuestros chicos preferidos.
Las bombillas son frágiles, igual que sus hilos, terminó roto. Ojos de sapo, mi noche esférica, caries en el saludo, inevitable vomitar, cuanto queríais en vuestras manos. Sois felices, lo conseguisteis. Reencarnados en mujeres y en hombres, bailéis con vosotros mismos mientras os ira vuestra lengua de oro falso. Por error pisasteis charquitos de saliva venenosa, manchasteis la entrada al dormitorio. Os empeñáis en un nombre del que ya carece llamándola. Te quise siempre, estrecho tu mano. No conozco otro dolor que no haya sido nuestro. Lo habéis conseguido. Acabasteis con ella. En vuestra mesilla de noche respira minúscula por no despertaros. Menos aire, pequeña, tonta. ¿Besaréis su cadáver? La escritura de este libro es muy densa, está llena de imágenes que procuran casi que no avance la propia escritura. Y cuando empecé a escribir los poemas del siguiente libro, casi de manera inmediata, seguía escribiendo sobre otros asuntos, sobre otros temas y con otras, digamos, con otras intenciones, pero con el mismo lenguaje y con la misma densidad y la misma manía de no dejar espacio. Y durante 3 o 4 años estuve escribiendo un montón de poemas que no me convencían, que se iban directamente a la papelera de reciclaje, se quedaban en una carpeta de borradores, pero no terminaba de parecerme que ninguno estuviera bien o mereciera la pena. Y hubo un momento en el que me di cuenta de que el problema era las palabras que estaba utilizando. Lo que quería contar tenía que contarlo de una manera mucho más clara y mucho más, no sé si luminosa, pero más cercana al lenguaje un poco de la conversación, por así decirlo. En esa búsqueda, digamos, y en ese lenguaje de la conversación, mi maestra fue Ángela Figuera. Otra cara de la generación del 50, la que pertenecía a Alfonso de la Torre, mucho más comprometida. Hay un poema de Ángela Figuera que a mí me gusta mucho, se llama El cielo. Colegas queridísimos, estetas defensores del pájaro y la rosa y el mundo está bien hecho, etc. Y cantemos el cielo en primavera, porque es azul y estalla de gracia y poesía. Amigos y enemigos, es cierto, estáis sobrados de sólidas razones. Seguir vuestro camino, ¿acaso lograría salvarme de estas cosas? De tantos anatemas comiéndose mis versos, pensándolo es loable. El cielo azul tan lindo, el cielo bondadoso de Dios y de sus ángeles, precioso, pero amigo, decidme. Yo creo que se oye. No se oye, pero... Vale. Colegas queridísimos, estetas defensores del pájaro y la rosa y el mundo está bien hecho, etc. Y cantemos el cielo en primavera porque es azul y estalla de gracia y poesía. Amigos y enemigos, es cierto, estáis sobrados de sólidas razones. Seguir vuestro camino, ¿acaso lograría salvarme de estas cosas? De tantos anatemas comiéndose mis versos, pensándolo es loable. El cielo azul tan lindo, el cielo bondadoso de Dios y de sus ángeles, precioso, pero amigos, decidme, por los clavos de Cristo, por los clavos del hombre, ¿estáis seguros? ¿Creéis que un bello cielo nos cubre todavía? Aún brilla luminoso sobre el cielo y sigue siendo azul sobre la sangre. Yo sí lo cantaría con toda unción, palabras, con versos bien rimados para dormir tranquila, sabiendo que tenía mi puesto asegurado en las antologías del arte más conspicuo, pero es casi imposible, pues yo no veo el cielo. No acierto a verlo, hermano, desde hace largas fechas. Desde hace mucho llanto me falta de los ojos, porque no puede verse vuestro cielo perfecto desde un mundo entoldado con las nubes más oscas, y no puede mirarse con la espalda doblada, ni se goza su lumbre con la nuca partida, no puede verse el cielo con el pecho quemado en la boca del horno, ni se ven sus fulgores con los párpados sucios del sudor más espeso, ni su luz nos alcanza tanteando en la cima de las cuencas mineras, ni podemos mirarlo retirando las redes con la sal en los ojos. No es posible encontrarlo a través de la efigie coronada de gloria del tirado sangriento, ni se encuentra en las togas de los negros fiscales, ni en el frío destello de los sables de gala, de los bellos desfiles, ni durmiendo en la iglesia mientras suenan las preces por los fieles difuntos.
No se llega hasta el cielo desde tantas prisiones, desde tantos cuarteles con sargentos y piojos, desde tantas escuelas con los bancos helados, desde tantos lugares con letreros que dicen se prohíbe la entrada. No puede verse el cielo desde el fondo del cáncer, desde el fondo más hondo del infierno más negro, desde el fondo de todos los que están en el fondo, los que son tierra sucia que piséis sin mirarla, cuando vais extasiados por las líricas nubes. Con lecturas como las de Ángela Figuera, me pareció que tenía que escribir a ras de suelo. Este poema que voy a leer ahora tiene 3 tramos y habla sobre la forma en la que construimos nuestras relaciones con los otros y al mismo tiempo sobre cómo los problemas sentimentales no deben confiarse a las plantas de exterior. Maceta de hortensia en nuestra terraza, ascenso. Morado o violeta o azul sucio más bien, una maceta de plástico negro con una hortensia que se asoma al balcón. La vida costaba 18 € y no había nada que temer. Para la supervivencia compré un manual sobre jardinería, bastaba con anotar cuándo crecer en un tiesto de cerámica, cuándo el pulgón y cuándo los esquejes. Porque toda mujer se casa con su casa, desde la terraza a mi salón con ropa de domingo, mesa en el centro, mantel blanco, muchos platos rebosantes, mi amor feliz, sereno, y en el primer plano de la fotografía una maceta de plástico negro con una hortensia, morada o violeta, o más bien azul sucio, que se asoma al balcón. En su sitio el estribillo de los electrodomésticos, el servicio de 2 para cada comida, todavía 2, él, yo, las plantas cuentan por su cuenta, sentados al almuerzo, todavía los designios familiares, flechazo, noviazgo, aceptación, convivencia, más tarde matrimonio, hijos, nuevos volúmenes en el álbum de sus casas, todavía sentados al almuerzo, todo en su sitio. Mientras tanto en la casa el hombre duerme, la mujer no. Maceta de hortensias en nuestra terraza, pulgón. Zarpa una flor desde Brasil hasta Francia y con su simbolismo condena a la mujer que la riega en una maceta de plástico negro asomada al balcón. De haber escogido un jazmín o una begonia para la terraza de nuestro piso de alquiler, de haber atendido a la florista, la han arrancado de su hábitat. Por mucho que te empeñes, nada sobrevive en un clima al que no pertenece. ¿Qué escribiría hoy? ¿Dónde viviría hoy? ¿Con quién sería? Pero la hortensia es solo una flor, y los rastros del daño de la piel de la planta dejan también su rastro de daño en las manos que la cuidan, aunque la hortensia sea solo una flor. Porque cuando todo va bien, algo se mancha. De modo que sí, que esto es el fracaso, una mota oscura y leve sobre la piel, más hebra de tizne que se marca cuando la yema del dedo insiste en ella y se aferra en lugar de borrarla. Más hebra de tizne que lunar como ningún libro explicó, más mancha que hebra, que tizne o que lunar más es. Mientras tanto en la casa el hombre duerme, la mujer no. Maceta de hortensias en nuestra terraza, caída. Fiel al mecanismo de la época en la que los narradores omniscientes habitaban en cada personaje, ensayé la justificación. Un balcón lleno de plantas cultivando su propio idioma. En él, con él hablaba, no atendía a los consejos por teléfono, nunca comprendí las advertencias de los manuales de jardinería. Pese a los genes que indicaban mi buena disposición ante una maceta de hortensias en las peores condiciones, no conseguí más que unos brazos de plástico negro y unos pechos con hortensias de color morado o violeta o azul sucio, cuando miento y respondo como si algo fuera bien. Ninguna mujer se casa con sus plantas. Ante el pulgón, 2 únicos remedios: arrojar la planta a la basura o cederla a mis mayores. En esta situación, para el insecticida es tarde, una madre sabrá cómo actuar. Mientras tanto en la casa la mujer duerme, el hombre ya no está. Una de las intenciones del libro es, frente a esa imagen que tenemos de que lo masculino es lo universal, una experiencia de un autor que habla de sí mismo, habla de todo. Sin embargo, una autora que habla de sí misma parece que solo habla sobre las mujeres. Lo masculino siempre se identifica con lo de todos, con lo universal, y lo femenino pues termina identificándose con lo particular. Yo quería intentar, por lo menos, escribir un libro en el que lo femenino fuera lo común.
El último poema del libro y el último poema que les voy a leer se titula Virginia, madre de 2 hijos, compañera de primaria del autor. Ocupáis 3 asientos frente a mí en el autobús que se desplaza desde nuestro barrio, alejado del centro al centro de nuestra localidad minúscula, entiéndase, no al centro de las cosas, no a la esencia misma, ni a la materia nuclear donde la vida, donde la vida se expande y obedece a todos los fenómenos, etcétera, que dicta la astrofísica. Lo proclaman las asignaturas que rodeábamos porque éramos de letras. Lo proclaman los inexpugnables mecanismos que atañen a vocablos tan comunes como universo, vida, muerte, amor. Ocupáis 3 asientos frente a mí, en la parte trasera del transporte público. El niño a la derecha, en el centro la niña, la madre a la izquierda. Ahora tú, hija pequeña de Virginia, chándal rosa gastado, igual que los plumieres de tu madre, con un personaje que mi edad y condición soltera ignoran. Ahora tú, hijo mayor de Virginia, intuyo en tu barbilla y tus orejas los rasgos que heredaste de tu padre y me pregunto si Virginia los maldice. Virginia, los maldice a la hora del baño. Pero tú, Virginia, tan rubia, ¿lo recuerdas? Allá donde entonces combatíamos piojos, ahora, Banja, ahora, escondemos el tiempo. Aquí tú lees una revista, Virginia, aquí tú no me reconoces, te sirven los consejos del cuché, o tú, tan rubia e inocente. Virginia, siempre con mi edad y ahora con 2 hijos, sin anillo en el dedo, con un bolso colmado de galletas. Virginia, hijo mayor de Virginia, hija pequeña de Virginia, años luz, caídos, años luz, quebrados en la comisura de los labios. Cerrad los ojos y pedid un deseo frente a mí, en el autobús destartalado que nos salva del barrio periférico y nos acerca al centro, lejos de los bancos en los que los adolescentes beben y la noche golpea los jardines. Cierra los ojos, Virginia, porque en estos 28 minutos de trayecto pensaba en nosotras, en ti, que no me reconoces 20 años más tarde, en tus canas donde la gente que nunca te habló, en tus canas donde la gente reía y se burlaba. Cristal del autobús junto a Virginia, espejito de ámbar, tus uñas rojas comidas al fregar los platos, una gota de laca roja en tu dedo anular. Oh, Virginia, oh rubia e inocente, yo pensaba en nosotras, Bang, yo pensaba en nosotras. No sé si sabes a lo que me refiero. Te estoy hablando del fracaso. Pues no sé si tenéis una pregunta o... Antes un aplauso. Lo he dicho. Sí. Yo tengo 3 preguntas. La primera, ¿por qué y cuándo empiezas a escribir ensayos? La segunda es que expliques un poco más el concepto que está detrás de la editorial La Bella Varsovia. Y por último, que nos hables un poco si tienes alguna obra inédita o estás trabajando en algo en estos momentos. Empiezo por el final, ¿no? ¿Cómo No. O sea, estoy escribiendo, bueno, estoy corrigiendo un libro de ensayo que yo escribo el ensayo, entrego el ensayo por encargo. Una editorial me encargó un libro sobre Antonio Machado, que era, bueno, pues parte de una colección que intenta enlazar la vida y la escritura, por así decirlo, y la vida y la lectura. Y me sorprendió porque era un género en el que yo no me había empeñado, pero que disfruté bastante escribiendo. Y la editorial me hizo una segunda propuesta, entonces ese libro lo estoy corrigiendo ahora mismo y pues sale el año que viene, no sé exactamente la fecha. Es un libro que se llama 50 claves sobre poesía, entonces intenta, es un tono también muy divulgativo y muy cercano, intentar, bueno, pues explicar algunos conceptos que son interesantes a la hora de ponerse a leer y sobre todo de escribir. O sea, el ensayo, digamos, yo entré por sugerencias ajenas y bueno, tengo alguna idea, sobre todo ligada a este proyecto de 100 de 100, pero de momento no tengo nada. Y pues además tengo algún poema, o sea, tengo un poema suelto, por ejemplo. Tengo un poema que me parece que puede estar bien, pero que tengo que corregirlo. Entonces no hay ningún tipo de proyecto de libro. En Chatterton, que es el último libro, pues tardé 8 años casi, entonces ahora llevo 3 y me parece que es razonable el plazo, todavía me quedan 5. Bueno, pues entre mi primer bikini y Tara fueron 4, entre Tara y Chatterton fueron 8, entonces ahora me tocan 12. Hasta el 10 años nada. Y en cuanto a La Bella Varsovia,
digamos que hay varias guías en la editorial, ¿no? O sea, para mí es fundamental el trabajo con el lenguaje, que puede ser en varios sentidos. O sea, pienso en autores concretos. Por ejemplo, hay un autor que se llama David Refollo, que tiene, por ejemplo, mucho que ver con estos autores de la generación nocilla, Agustín Fernández Mayo, Manuel Vilas, que quizás pueden ser más, yo creo que pueden estar traducidos o que pueden ser más familiares. Entonces, David reflexiona mucho sobre la manera en la que nos podemos comunicar de otra forma, ¿no? Como el lenguaje hablado o escrito puede ser una vía de comunicación, pero también hay muchas otras. O por ejemplo, pues, autores que están trabajando mucho más con una poesía más cercana al silencio, quizá pues, pienso en Luna Miguel, o autores que están trabajando en todo lo contrario, una poesía casi barroca, un barroco visto del siglo XXI, en el que las palabras se retuercen como retorcemos una toalla empapada, ¿no? Para conseguir estrujarlas al máximo. Eso es lo que hacen autores como Alberto Cerete, como Berta García Faez, como Guillermo Morales. Digamos que son varias vías de trabajo con el lenguaje. A mí me parece que es la herramienta fundamental de un escritor y que me parece que es casi la primera preocupación que tenemos que tener al ponernos a escribir un poema. Me interesan mucho también los acercamientos a la realidad. De qué manera tan diferente un escritor se puede asomar a mirar lo que está ocurriendo, ¿no? Pienso en Ana Rossetti, a la que publiqué en enero, un libro que se llama Deudas contraídas, que es un libro crítico y político desde un punto de vista explícito, pero pienso también, por ejemplo, pues Saavedra Peralta, por ejemplo, que es otra autora, que hace pues, digamos, un recorrido por la actualidad. Su último libro, por ejemplo, tiene ecos muy firmes de lo que estaba ocurriendo mientras escribía ella, ¿no? De guerras civiles, estallidos, etc. Pero lo hace desde un punto de vista más íntimo, ¿no? por así decirlo. Ángela Figuera, por ejemplo, de la que leí un poema, escribía poemas políticos que transcurrían en el salón de casa. Los poemas no tenían que ser siempre, cuando pensamos en poesía social, pues pensamos en Blas de Otero, en Gabriel Celaya. Son poetas casi de campo abierto. Por ejemplo, Sara Herrera tiene mucho que ver con ese poeta de campo cerrado, a lo mejor, ¿no? Como Ángela Figuera. Esos serían, a lo mejor, dos de las líneas que me interesan. Lo principal para mí es que el libro tenga calidad, tenga rigor, busque otras cosas diferentes. Me interesa más un libro imperfecto y un libro irregular, pero lleno de personalidad y con ganas de decir cosas distintas, que un libro correctito, regular, en que todos los poemas están bien, pero sin más, ¿no? Me gusta mucho más ese libro potente, que a lo mejor no ha terminado de estallar y que pues, en el que se intuye que sí que va a estallar en algún momento. Y hay algo también en la editorial, que esto es muy natural, es que hay una casi paridad de autores y de autoras, ¿no? Que para mí es algo que digamos, es coherente con lo que yo pienso, ¿no? No podría estar hablando pues, de proyectos como 100 de cine y de repente pues, publicar a 12 autores al año y a una autora, ¿no? Entonces, yo no voy contando, no digo ahora una chica, ahora un chico, etcétera, pero sí que es verdad que al tener la lista de autores y de autoras, el número es parecido, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues antes había una apuesta más fuerte por autores jóvenes, ahora están empezando a incorporarse al catálogo autores más veteranos, ¿no? Pues, por ejemplo, he hablado de Ana Rossetti, que nació en el año 51, o en el 50, no recuerdo ahora mismo. Muchos autores nacidos a finales de los 60, a principios de los 70, que tienen ahora por ejemplo sale la poesía reunida de Alberto Santamaría, que es un poeta del año 76 que ha ido publicando en Visor y en DVD, y que tiene 5 o 6 libros de poemas, o sea que es un autor que tiene ya una cierta trayectoria. Traducciones también estoy publicando, o sea, digamos que la editorial va haciendo un camino no recto, sino lleno de recodos. Una otra pregunta. Habiendo sido la receptora de un premio importante de literatura, y quería saber cuál es tu opinión, si piensas que ayuda a la difusión y al reconocimiento de tu obra, en comparación, por ejemplo, con Alfonso de la Torre, porque has comentado que no hay ningún documento oficial que acredite que ganó el Premio Nacional de Poesía. Entonces quería saber cómo piensas cuando comparas, por ejemplo, te comparas tú, salvando las diferencias temporales y de estilo y demás, con Alfonso, por ejemplo, que
que un premio a lo mejor un poco más simbólico porque fue la primera receptora del libro. Claro, o sea, yo creo que ahí hay varias cuestiones. La primera que es evidente es que al final, por muchos premios que ganes, si tu obra no está bien difundida, no pasa, digamos, no desconectas de los lectores de generaciones diferentes. Alfonso de la Torre, en lugar de desaparecer, como hizo también María Elvira Lacazzi, que fue la primera mujer que ganó la Donal y que ganó también el premio de la crítica, ella tiene un doble récord. Lacazzi también desapareció, entonces son autores que desconectaron por completo, que dejaron de publicar, que descuidaron la publicación de esos libros que habían escrito. Entonces, claro, la única manera de leer a Alfonso de la Torre, por ejemplo, es porque cuando murió su hermano, su sobrina decidió que ella sí que quería velar por la obra de su tía y contactó con editoriales, y una editorial pues publicó la poesía completa, pero de Lacazzi no se sabe nada porque no ha habido ningún interés ni por recuperarla, creo que por parte de sus herederos, si es que los tienen, que no lo sé. Entonces, al final, eso, no importa que ganes un premio nacional, que si tus libros no están porque tú misma has desaparecido, nadie puede leerte. Y al final, yo creo que también eso tiene que ver con que los premios no importan nada. O sea, tú puedes ganar un premio, te da una alegría, si es un premio con dotación económica, pues te permite ir más, respirar con más tranquilidad, pero al final, si un libro es bueno y no tiene ningún tipo de premio, permanecerá y tendrá más lectores que si un libro tiene un premio pero es más bien discreto, ¿no? O sea que al final yo creo que los reconocimientos no tienen más peso que bueno, pues la cuestión íntima de saber que a alguien le ha interesado lo que haces, ¿no? Al final los premios no tienen que ver con la literatura, o sea, los buenos poemas se mantienen sin ningún tipo de premio y sin ningún tipo de digamos, de señuelo, ¿no? Creo que los buenos poemas resisten por sí mismos. Sí. Hola, me gustaría saber con qué poetas actuales intercambias, te reúnes, trabajas, y bueno, intentos, o que son a las que admiras, sí. a las que son... Pues la verdad es que no me reúno con mucha... o sea, digamos que no hago mucha vida... Claro, no hago vidas de literaria de ese tipo, ¿no? O sea, me gusta más... Al final a mí lo que me gusta es estar leyendo y escribiendo y trabajando en la editorial, así que en ese sentido no hago mucha... Digamos, no pertenezco a ningún círculo ni a ningún grupo, sino que voy más bien por libre. Hay muchos autores que me interesan, o sea, todos los de mi editorial para empezar. Yo estoy muy orgullosa porque creo que hay muy buenos autores escribiendo ahora mismo. Esto es un tópico, pero me parece que hay un panorama muy diverso y diverso en muchos sentidos, en el estético, en el generacional. Por ejemplo, hay 4 autoras que nacieron en los años 70 que a mí me interesan mucho, que son muy diferentes pero que tienen un punto de partida similar, que son Mercedes Cebrián, Julieta Valero, Erika Martínez y María Eloy García. Las menciono siempre porque en un recuento, en un panorama de la poesía actual española, no son los nombres más evidentes, pero a mí me parece que sí que deberían serlo. Tienen 4 miradas hacia la realidad muy particulares y muy poderosas. Mercedes Cebrián tira mucho de sutileza, tiene una mirada muy ácida. Ahora publicó un libro suyo que se titula Malgastar, que es un libro muy político, pero no en un sentido evidente, sino en un sentido mucho más sutil y más fino. María Eloy García es una poeta humorística, por así decirlo, pero al mismo tiempo es una poeta llena de tristeza y una poeta muy salvaje. Sabe muy bien bueno, pues, abordar desde la más mueca que risa lo que está ocurriendo. Julieta Valero es una poeta que digamos que va haciendo, va dando volantazos en el mejor de los sentidos, ¿no? para digamos, para afrontar los obstáculos, porque cada uno de sus libros parte de un lugar diferente. El último, por ejemplo, es un libro, yo creo que el más realista de los suyos, y es que una poeta como ella, que está llena de imágenes, muy cercana también, no sé si al surrealismo, pero bueno, creo que hay
que hay algo de asombro y de sorpresa en su escritura. Y por ejemplo, Erika Martínez, yo creo que es la poeta más clara de todas ellas, es una poeta también que escribe aforismos, tiene esa doble vía, entonces su poesía al mismo tiempo es contemplación, pero también es reflexión. Entonces a mí son 4 autoras que me gustan mucho, si no, a una de ellas la publico yo, pero ya era lectora antes de hacerlo, y son, por ejemplo, autoras que, bueno, pues en el caso de María, de Julieta o de Erika, cuando sé que van a publicar un libro nuevo, estoy atenta a lo que hacen, y no son nombres muy habituales en las antologías o en los festivales, etc. Me parece muy bien, pero como he intuido a través de tu presentación, de tu historia y tu recorrido, que de alguna manera tomas modelo a poetas mujeres, que te preocupa el tema, que te estás acercando, te has acercado. Por eso te preguntaba, que está muy bien a veces a lo mejor reunirte con más, sentirte más representada. O sea, yo por lo menos, no sé dónde, he llegado un poquito tarde, no sé dónde tienes la editorial. Sí, está en Madrid. ¿En Madrid? Sí. Pues por ejemplo, yo en Madrid sé que hay un grupo de poetas que normalmente sé que hay un punto donde cada uno cuando presenta su obra o no sé qué, pues se difunde. Claro, sí, Madrid es una ciudad con mucha vida y con muchas tertulias. Hay una librería donde realmente suelen estar y donde pues premios que acuden, por ejemplo, de Granada, de Málaga, son poetas así en general. Por eso que a mí me parece que ser visible y el tema de mujer yo creo que es muy importante, reconocernos, unirnos y caminar juntas, como yo veo que tú has un poco, te interesa el tema, ¿no? Claro, pues sí, por eso te decía, yo conozco la realidad un poco de Madrid. Claro, yo vivo en Madrid, o sea, llevo ya unos años allí, llevo 10 años, entonces más o menos me conozco. O sea, la librería Mujeres y Compañía. Sí, conozco, he presentado libros allí de la editorial y soy clienta de esa librería justamente. Pero allí hay, o sea, hay muchos encuentros de poetas. Sí, pero yo no soy persona de... No, pero vamos, que es libre, que no es siempre la misma, sino de paso y tal, y no sé qué, pero yo creo que sobre todo difunde. Claro, sí, yo voy a recitales como espectadora, etcétera, etcétera, o sea que no pero no hago vida de grupo ni... No es algo que es algo que siento muy ajeno. Vale, muy bien. Sí. Yo quisiera comentar lo que tú ya has comentado antes sobre tu proceso creativo. Has dicho que hubo un gran cambio. Antes escribías un poema de una sentada y eso se transformó. Un poquito, si pudieras contarnos un poquito cómo se produjo ese cambio, como una evolución, puede ser también desde tu rol de editora, que haya influido en este cambio en el proceso creativo. Claro, yo creo que para mí eso, o sea, el hecho de empezar a trabajar con poemas de los demás, por así decirlo, me hizo ver de otra manera los poemas que yo misma escribía. Muchas veces, o sea, para mí cada libro que publico en la editorial es un taller de escritura, porque me permite ver cómo poetas totalmente distintos a mí, o sea, gente que viene de otras tradiciones diferentes, a la que le interesan otros escritores diferentes, afrontan las mismas dudas y los mismos problemas que puedo tener yo al escribir un poema. Y para mí eso es una continua escuela, ¿no? Me voy tomando muchas notas y también en cierto modo es un trabajo muy creativo porque obliga a ofrecer alternativas, a estar además continuamente leyendo y además no leyendo desde el punto de vista del disfrute, sino con otras gafas, por así decirlo. Y en el momento eso, en el que paso de mi primer bikini a Tara, la editorial la fundé en 2004, así que fue en 2004 cuando empecé a trabajar con textos de otros, 2 años antes de publicar Tara. Y bueno, pues antes me sentaba, escribía un poema, es verdad que corregía mucho, pero esa base era inmediata, por así decirlo, ¿no? De repente saltaba la chispa y escribía de manera casi automática. Más tarde, bueno, pues empezó casi a espaciarse en el tiempo, de forma más, pues, creo que he dicho parsimoniosa, a mí me parece que define bien cómo escribo, ¿no? Pues de repente pues, surge una imagen y digamos que voy sumando, voy acumulando, voy tomando notas. Muchas veces hay poemas de otros autores
que me gustan por su música y que me sirven de guía para escribir mis propios poemas. Creo que también eso tiene que ver con el libro, que también que buscas escribir, ¿no? Decía antes que en el caso de Tara y de Chatterton intenté ensayar el mismo tono, pero era imposible. Yo creo que también cada libro te pide un ritmo diferente, pues no sé, igual de repente dentro de un par de meses empiezo a escribir poemas uno detrás de otro, como en los tiempos del primer libro, ¿no? Pero bueno, creo que más o menos sí que hay ese cambio de ritmo de escritura y de actitud de escritura está en el hecho de haber empezado a trabajar con los textos de los demás en la editorial. Sí. ¿Cómo llega esa niña que empieza a escribir poemas a que le publiquen, conseguir un premio y tener su propia editorial? O sea, me parece un recorrido para quitarse el sombrero, ¿verdad? Bueno, pero al final quiero decir, yo no tengo ningún tipo de modelo cerca, en el sentido que mis padres, por ejemplo, mis padres no son lectores, yo no tengo cerca, o sea, no tenía nadie que me recomendara lecturas, tal. Entonces, para mí lo normal es, yo estoy acostumbrada a leer libros de poemas, cuando tú escribes un libro, pues no sé, se publica, ¿no? Entonces, miré premios, me presentaba algunos premios de redacción, de cuentos, de poesía para adolescentes, para gente que estaba en el instituto, y como mi libro era un poquito más extenso, pues empecé a mirar otro tipo de premios y vi que había un premio para gente joven en Andalucía y me presenté. Yo no sabía si la editorial estaba bien, si el premio estaba bien, dio la casualidad de que sí, pero podría haber terminado publicado si hubiera ganado en cualquier otro sitio y a mí me hubiera parecido bien. Entonces, bueno, al final todo fue de una manera muy natural y casi sin guía, porque es que no tenía nadie cerca que me dijera, bueno, pues quizá este premio puede estar bien o esta editorial puede estar bien, etcétera, sino que lo fui probando. Y en cuanto a la editorial, es que a mí siempre me gustó mucho, o sea, por ejemplo, estaba muy metida en fanzines, hacía revistas de poesía, entonces, bueno, para mí un paso lógico, entre comillas, fue empezar a publicar libros. Yo leía lo que escribían amigos míos y me parecía que era tan bueno y me asombraba tanto que ninguna editorial lo publicara que decidí hacerlo yo. O sea, fue así de fácil, ¿no? Tuve que aprender sobre la marcha porque yo no sabía cuáles eran los pasos a seguir, no sabía qué había que hacer. Bueno, pues aprendí yo a maquetar, pues para poder maquetar los libros, empecé a, bueno, pues informarme, a hacer cursos de edición y tal, pero fue también de una manera muy natural. Ahí sí que había gente que me decía, una amiga editora, Ana Santos, que era la editora de Gaviero, falleció hace algunos años, fue para mí digamos, la muleta en la que yo me apoyé cuando empecé como editora, ¿no? Porque Ana era la que me decía, bueno, pues estos son los pasos para hacer un libro, ¿no? Tienes que pedir el ISBN, el depósito legal, buscar una imprenta, etcétera, etcétera. Ella me asesoraba mucho, o sea, sin ella probablemente la editorial se hubiera ido a pique en los primeros 2 o 3 años, ¿no? No hubiera aguantado, pero ella me dio muchos consejos y me ayudó mucho. Pero ha sido todo de una manera muy natural, también porque no tenía ningún modelo cerca. Quizás si hubiera tenido un modelo cerca hubiera sido diferente, pero no lo tuve. Sí. Yo tengo una pregunta. Me gustaría saber si realmente se puede vivir de la poesía económica. Que nos cuentas todo esto, claro, yo no, en estoy absoluto. Pensando de dónde saca el dinero para seguir el día a día. Claro. Entonces, No, claro, la editorial también supone una inversión. La editorial es como una niña chica, todo el dinero es para la editorial. Y bueno, es una editorial de poesía. Las ventas de la poesía en España son mínimas. Entonces, bueno, al menos da para no tener gastos. Da para pagar la imprenta, para pagar a los autores, para pagar, etcétera, los viajes de las presentaciones, etcétera. Y yo en realidad trabajo de otras cosas. O sea, tienen que ver con la literatura, a veces, otras veces no, pero bueno, voy, digamos, sumando, no sé, tengo oficios muy divertidos. No puedo contar luego, pero no sé. Yo he hecho writing, por ejemplo, una de las cosas mejores que he hecho en la vida ha sido un libro de templarios, sobre los templarios.
que está escrito por alguien que sabía muchísimo del tema, que era inteligentísimo, pero que no escribía, o sea, escribía ensayo árido, pero era un libro destinado al gran público. Entonces, mi trabajo consistió en hacer que ese libro bueno, pues fuera cercano y tuviera un tono más didáctico, y eso, por ejemplo, es una de las cosas que me permiten vivir. Y bueno, a veces yo sé mucho sobre templarios. Nunca se sabe cuándo vas a tener que sacar esa información. Entonces, bueno, he hecho también más cosas menos divertidas, pero esta es muy, además muy llamativa, ¿no? Pues si no hay más preguntas, Una muchísimas. última. La última. Así ¿cómo contemplas tú la poesía y el futuro de la poesía en el tipo de sociedad a la que hemos llegado? Pues yo puedo, por ejemplo, hablar del caso español, que es bastante curioso, porque hay ahora un tipo de poesía, o sea, digamos que hay dos tipos de poesía, por así decirlo. La más, bueno, pues la que conocemos todos, la que se escribe en casa, se publica en libros y se lee delante de 15 personas. Y en paralelo está surgiendo un movimiento nuevo de poetas en las redes sociales, que escriben para gente muy joven, que están vendiendo burradas, 20.000 ejemplares. Hace poco en la Feria del Libro de Madrid me encontré con una amiga que es editora de estos autores y me dijo: voy a pedir seguridad para la caseta. Entonces me planteé que mi sueño como editora era un día pedir seguridad para la caseta. O sea, es algo que espero hacer en alguna ocasión. Entonces, bueno, pues se dirigen a otro público totalmente distinto que jamás ha leído poesía. Mi esperanza es que ese público en algún momento diga: oye, pues me gusta la poesía, a ver qué tal está este Luis Cernuda, por ejemplo, ¿no? Eso me encantaría. Creo que de momento no se está dando el caso. O sea, digamos que hablaba de dos tipos porque por lo general los lectores de un tipo de escritura no se interesan por la otra y al revés. Pero bueno, a mí por lo menos me da esperanza que pueda ocurrir eso, o que al menos haya gente que esté ahora mismo pues interesada en la poesía, comprando y leyendo esos libros, yendo a esas lecturas en las que hay 200, 300 personas. O sea que eso creo que es bastante interesante. Es que al final la poesía está en el principio de la comunicación. O sea, es que antes que la novela estuvo la poesía. Se contaban las historias con música y con rimas. Entonces me parece que algo que lleva funcionando tanto tiempo tiene que estar bien. Entonces, pues bueno. Buena defensa. Ha hecho una gran defensa de la poesía para cerrar. Oye, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Elena. Gracias.